Buenas tardes. Epa. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. ¿Qué más, Jefferson? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Cristian, ¿qué más? Bueno, mi cámara. ¿Para cuándo? ¿Se escucha paila la música? ¿En serio? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Pero mi voz se escucha bien? Sí, Sí, profe, se señor. escucha bien. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Cristian, cámara, Paula, perdón, Ricardo, María José, Samuel. Jefferson, ¿por dónde anda? Para Bucaramanga hoy, profe. Me llamo Ah, a bueno. dejar acá tantico en el pueblo. ¿Cuántas horas le falta? Vengo de Bosconia y voy en Turumaní. Todavía faltan como 3 a San Alberto, como 6. Hijo de madre. Bueno, buen viaje. María José y Paula, ¿qué más? María José, Paula, Omar, camarita. María José va, Paula, Omar, Paula, Omar. ¿Será que tienen problemas? Vamos a ver. Listo. Fabián, camarita. ¿Y Fabián? ¿Tú qué? Listo. Vamos a ver si a Omar y a Paula ya mágicamente se la arregló. Bueno, mientras ellos entran de nuevo, Omar y Paula, camarita. Y Fabián, Fabián ya. ¿Ya están todos en Discord o falta alguien en Discord? Creo que yo, profe, Fabián, hasta hoy eso. ¿y eso? Eh, ¿No está matriculado o qué? Problemas Sí, de claro, internet. problemas. Bueno, mira, ahí te mandé en el chat el enlace para que te metas al servidor de Discord. Yo ya se los mostré a los demás. Métete en el servidor y básicamente tienes que esperar 10 minutos en una cuenta de Discord para que te lea las reglas. O sea, ahorita no se las vas a activar. Eh, Le das ahí en el botoncito verde y ya puedes ver las cosas. Ahí que vas a encontrar horario de consulta, vas a encontrar el link de la WeCap, que es donde están las actividades que nosotros estamos haciendo semanalmente, día a día. La idea es que ustedes preparen la clase antes de venir. ¿Ok? Y vas a encontrar las applets que hemos estado utilizando. También vas a encontrar los apuntes de clase, los videos de clase y unos libros que les había compartido, que no les compartí, mejor dicho. Pero ahí están los libros, creo. Omar, su cámara. Profe, bueno, esta es una pregunta para los compañeros. Profe, esta es una pregunta pues para los compañeros si crearon algún grupo de WhatsApp, pues si pueden enviar el link. No hay grupo de WhatsApp, es nada más el Discord. Ah, bueno, gracias. ¿Has usado alguna vez un servidor de Discord? Ahí ustedes pueden hablar igual en lo que se les dé la gana, con voz y no sé qué. Pues obviamente sí, los chats, lo que ustedes escriban, digamos que no son tan privados. Al fin y al cabo yo lo puedo ver todo, pero no es el único grupo de Discord que tengo. Tengo muchísimos grupos con muchísimas cosas de educación, de investigación, lo que sea. Entonces, de hecho en las reglas está que para que yo te ponga cuidado me tienes que etiquetar. ¿Listo? Revisa las reglas, ahí te va a aparecer. Eh, bueno, Samuel ya por fin tiene cámara, o sea, solo nos falta Omar por la cámara. Omar, ¿qué pasó? ¿A cuándo? Instales la aplicación que miramos el primer día.
Fabián, si estás perdido en alguna cosa, cuando logres entrar al Discord, mira los videos porque ahí están los videos de lo que hicimos la semana pasada. O sea, Listo. vas a estar perdido, mejor dicho. Sí, sí. Si de alguna manera no te funciona, entonces te paso el link de... Más te va a pasar el link de los videos de YouTube. Espérate. Ahora, ¿por qué no me abre? Un segundito. Listo. Ahí está el enlace para que mires y de qué te hablo, de qué te hablo de Discord, de qué te hablo de la WeChat, de qué te hablo de muchas cosas. Estás desubicado una semana. Pregunta, ¿los del B ya pudieron entrar al aula virtual o no? Sí, señor, ya nos agregó. Ok, perfecto. Acá dice que somos 30, quitándome a mí. Entonces son 29 estudiantes en total. Pensé que eran 32. Perfecto, entonces ya están los del A y los del B. Vale la pena entonces hablar un poquito de las cosas que van a encontrar en el aula virtual ya que están todos. Así que voy a compartirles para que lo hagamos mejor. Listo, perfecto. Esta es la ventana principal del aula virtual. Recuerden que la segunda semana es donde realmente empezamos clase y la primera tendríamos que haber hecho absolutamente nada. Ver un video de 2 minutos y una introducción y ya. Entonces vamos avanzando un poquito más de tiempo, ¿no? La clase pasada, bueno, la clase antepasada casi que vimos cantidades escalares. El martes creo que fue que la vimos. Y vimos hasta suma. El miércoles vimos resta de vectores y creo que vimos producto escalar y vectorial, pero desde la parte gráfica. Y no me acuerdo si fue el jueves o viernes que vimos ya un poquito de operaciones cartesianas y operaciones en términos de componentes, ¿no? Y en ese pedazo es que íbamos. O sea, ya casi que terminamos todo lo que concierne al tema de vectores. Vectores nos va a servir muchísimo porque es la herramienta básica con la que nosotros vamos a hablar de física. Entonces es muy importante que estemos todo al día. Hoy vamos a terminar ese tema, lo que quiere decir que para mañana realmente empezamos ahora sí a hablar de temas de física y es con cinemática, posición, desplazamiento y trayectoria. Y una de las cosas que yo les decía a los nuevos, Fabián, es que ustedes siempre tienen que estar un video delante mío. Cada vez que tú abres una de estas cositas, por ejemplo, lo de mañana que sería cinemática posición, vas a encontrar un video, las diapositivas, y creo que aquí están, digamos, como diapositivas de Google, pero en algunas de estos enlaces están como PDF. Y por aquí en el enlace 3 o 4 están actividades de clase y están ejercicios. Algunos de esos materiales nosotros los vamos a traer y los vamos a trabajar aquí en la clase. O sea, yo lo tengo para algunas sesiones que vale la pena, otras que no vale la pena de pronto. Y siempre puedes revisar bibliografía de la clase. Listo, que te va a llevar a unos enlaces de libros en lo que tienes por temas 4 o 5 opciones bueno, 4 opciones de lectura. Aparte, en los apuntes o en los videos también vas a ver que yo les sugerí por cada tema un material para leer. Bueno, terminando eso, digamos que esta era la parte de material para revisar, ¿no? De las actividades, también hay unas actividades que son semanales, en las cuales ustedes van a tener que responder unos cuestionarios de sesión. En la general, no hay absolutamente nada, pero aquí van a aparecer las reglas del curso, no las han montado todavía. Y en el módulo 1, que es el que estamos trabajando, ya están disponibles, es que ustedes no lo ven así. Ya están disponibles los CPS. Este CPS, el de la semana 2, es decir, esta semana ya cerró. Es decir, ese CPS ya venció. Se los voy a abrir ahorita para que ustedes lo presenten durante la semana. Este CPS de la semana 3 se abre y se cierra el fin de semana. Creo que están abriendo los sábados a las 5 de la mañana y se cierra el domingo a las 10 de la noche. ¿Cuánto requiere usted para responder ese CPS? Ver los videos, básicamente, de la semana, ¿de acuerdo? Y cuando preparen, pues van y presentan el CPS.
Y estas son las cosas que vamos a ver en las diferentes semanas. Entonces nosotros tenemos semana 2 que presentar el CPS, semana 3 que es el de esta semana 4 la siguiente y semana 5 es la semana de evaluación. Incluso cuando ustedes miran acá en la parte de navegación van a ver esas actividades por semanas. Ojo, este es el proyecto de la evaluación, el que yo les decía, de que está el material en el curso. Miren la fecha de entrega, lunes 19 de abril. Quiere decir que esto está para de este lunes en 8. ¿De acuerdo? Ese es un proyecto teórico experimental bastante sencillo, que no les va a costar mucho responder. Mírenlo. Y por acá tenemos la autoevaluación del proyecto, que creo que tiene fecha para el 18 de abril, es decir, este fin de semana. Básicamente está para el 17 al 18. Entonces también se responde este fin de semana. ¿De acuerdo? Entonces revísenlos. Son 2 tareas que tienen pendientes para responder para este fin de semana. Y la otra tareita se la voy a colocar de una vez para que la miremos. El 1. Antes la gente tenía que responder estas autoevaluaciones. Eran demasiadas autoevaluaciones. Eran 7, 8 autoevaluaciones por semana. Pero entonces el material se condensó un poquito y se le quitaron muchas preguntas. Y quedó unas 6, 7 preguntas creo, solamente por evaluación. No son más. Bueno, se lo puedo dejar para el 16 de abril. Bueno, 17 de abril. ¿Listo? Entonces ahí está. Es el primer CPS. Si lo intentamos previsualizar de una vez, son 8 preguntas. Bueno, no son tan poquitas. 8 preguntas, selección múltiple y se acabó. ¿Ok? Entonces ahí está para que las revisen, las respondan. Bueno. ¿Qué más les iba a mostrar? Un segundito. ¿Ya hablaron con el profesor de laboratorio? ¿Todavía nada? ¿Cuándo tiene clase? No, profesor, la clase la tenemos mañana y pues también Mañana. preguntar. Lo que pasa es que había un CPS correspondiente para el día de ayer. ¿Del laboratorio? Sí, de laboratorio. Y pues Ok. tenía la duda de si lo hacemos o no. Porque Él les dirá, la idea del CPS es cuestionario previo a la sesión. Usted lo responde antes de la clase. Por eso es que estos CPS están antes de la clase. La idea es que usted mira los videos antes de la clase. ¿Listo? Entonces usted mirará lo que necesite para responder los CPS y una vez lo tenga listo, pero el laboratorio él les tendrá que decir de nuevo y abrir la actividad para después. O sea, es normal. Tranquilo con esa primera actividad del laboratorio. ¿De acuerdo? Y lo más posible es que mañana él simplemente los salude y les diga que se queda con los de la. O sea, no creo que vaya a hacer laboratorio con los 2 grupos, sino que se queda solamente con los del grupo A. Pero él les dirá mañana. ¿De acuerdo? Bueno. Miren lo que les decía de lo de las semanas. Esto es lo que vamos a ver en la semana 2. Vamos a ver un poquito de cinemática y vamos a acabar hasta en aceleración media e instantánea. La semana 3 vemos movimiento uniforme acelerado, ok, tangencial, caída libre, parabólico. Y la 4 casi que queda un poquito vacía porque es solamente movimiento circular y movimiento, bueno, relativo creo que va a ir para el otro corte. Ahí miramos. El hecho es que la semana 4 es un poco floja también, así como lo fue la primera semana. Entonces ese material de la semana yo lo voy balanceando. Bien, no se fijen por qué semana estamos ahí, sino por qué tema voy yo. Actualmente vamos creo que en el módulo 7 o 8. Y la semana 5 es básicamente la evaluación del módulo. Esto lo vamos a discutir después, si vamos a hacer esto de las pruebas o no. Eso lo hablamos después. Bueno, en fin. La clase pasada nosotros vimos el producto vectorial o producto cruz gráficamente. Vimos también la regla de la mano derecha.
lo necesitábamos. Vimos los vectores por componentes y comenzamos nosotros primero definiendo cómo es una notación vectorial apropiada y cuál ya no. Esta notación murió en el colegio y olvídenla. Vimos luego la suma de vectores por componentes y la resta. Aunque no la vimos ahí, pero si usted quiere elaborar una resta en cualquier momento, lo único que tiene que hacer es cambiar esto por un menos y se acabó, ¿de acuerdo? Vimos el producto por un escalar, vimos el producto escalar o producto punto pedacito a pedacito, sección por sección. Y revisando un poquito el material en la parte del video, creería que el producto cruz o producto vectorial está bastante explicado en el video. Entonces les iba a decir que si mejor no nos íbamos a las applets a mirar un poquito de cómo funcionan estos productos y a responder unas preguntas básicamente para que ustedes comprendan un poco mejor el tema. O quieren que les explique el producto vectorial o producto cruz así paso a paso, porque en el video creo que ya estaba bastante claro. O mejor utilizar el material del video para hacer cosas diferentes. ¿Qué dicen? ¿Vieron el video? ¿Qué opinan? Jorge, ¿qué opinan? Jorge Felipe, se haga el bobo. Ahora sí habla conmigo. ¿Qué opinan? Voten. Bueno, hagan votación entonces. Mano arriba o mano abajo. Buenas. ¿Me oyen? Sí, sí lo vemos, profesor. Bueno, entonces, sí, continuamos. Porque volver a ver esta parte está casi que en el video. Queda casi que una matriz, ¿no? O sea, se asocia bastante a una matriz, es bastante trabajoso, bastante laborioso. Y lo único es que es resolver un determinante con el segundo término como negativo. Ahorita si quieren lo hacemos en un resumencito. Bien, y lo último que vimos es que haciendo el producto punto entre dos vectores, podemos también despejar aquí el ángulo y calcular el ángulo entre dos vectores. Y eso nos va a servir un poco. De hecho, podemos empezar casi que haciendo un ejercicio bastante similar a ese. Bueno, vamos a ver si comprendieron un poquito el material que revisamos la semana pasada. ¿Qué sucede al multiplicar el vector por un escalar? ¿Puede cambiar su dirección de cualquier forma? ¿Qué opina Carol Juliana? A ver, cuéntanos. Primera pregunta, al multiplicar el vector por un escalar, ¿puede cambiar su dirección de cualquier forma? ¿Tiene ese poder el producto por un escalar? No. Qué voz tan bonita la de Carol. Carol, cuéntanos. Ya por ahí Ricardo nos dijo no, tiene razón, listo. Pero entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿Puede cambiar la dirección de un vector? Sin pena. Aprovechemos el tiempo. Si es negativo, Cambia el sentido. Caro, ¿por qué no respondes? ¿O no estás escuchando? Sí, profe, pero no me acuerdo. Caro, Está tienes viendo que, acá los apuntes. tienes que romper ahí el miedo y todo. Y bueno, en fin, cambiar un poquito las cosas. Como decía Fabián, muy cierto. Es sí, se vuelve negativo. Bueno, negativo. ¿Qué es un vector negativo? Cuando nosotros hablamos de vector negativo es que todas sus componentes son opuestas, no negativas, opuestas a otro que estamos comparando. Entonces, ¿el vector puede cambiar la dirección? Sí, sí, la puede cambiar, pero solamente la puede invertir. Es decir, puede convertir un vector en su vector opuesto. No puede hacer otra cosa. ¿Puede llegar a hacerlo, no sé, una rotación de 45 grados? No, no es posible. Si yo multiplico un escalar por un vector, lo único que puedo hacer es que crezca.
Si lo multiplico por un valor que tiene un valor cero, nulo, lo único que puedo hacer es anular todas y cada una de sus componentes. Y si lo multiplico por un valor escalar negativo, lo invierto, que es a lo que nos referimos acá. Máximo puede llegar a invertirlo. ¿De acuerdo? Bueno, para ustedes, ¿cuál es la importancia que tiene el producto escalar? Porque yo les dije al menos unas 3, 4 aplicaciones, pero ¿cuál les parece a ustedes como, no sé, nómbreme una? Yo les complemento. Ni Hallar idea. el ángulo entre dos vectores. Esa es importantísima y se usa muchísimo, el ángulo entre dos vectores. ¿De acuerdo? Esa es una muy, pero muy importante, fundamental. Otra. Casi que es como la medio definición de qué es realmente un producto escalar. Este producto escalar me permite calcular, ajá, ok, muy bien, me permite calcular la magnitud de cualquier vector. Si yo hago el producto escalar de un vector por él mismo, obtenemos la fórmula de cálculo de la magnitud. Y simplemente le sacamos el cuadrado, la raíz y ya, se acabó. ¿Alguna otra cosa que permita el producto escalar? Proyección. La proyección. Proyectar un vector sobre otro. Claro, esta definición de producto escalar está definida como un coseno de teta, pero resulta que la proyección de un vector sobre otro, al menos por componentes, pues puede darme por seno y por coseno de teta. Su base más fundamental viene del producto escalar. Es el producto escalar que me permite coger cualquier par de vectores que estén solos en el mundo y proyectar uno sobre el otro. ¿Y qué es lo que me da? Pues me da un escalar, porque es coger una recta numérica y ponerla sobre otra, y de hecho ahorita vamos a ver eso en el applet. ¿Cómo se puede usar el producto escalar para determinar el ángulo formado de vectores? Bueno, digamos que esto sí se puede usar. Ya ahorita podemos hacer de hecho un ejercicio rápido para comprobarlo. Si el producto escalar entre dos vectores es diferente de cero, ¿es posible que los vectores sean ortogonales? ¿Alguien sabe qué es un vector ortogonal con otro? Que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Perfecto. Entonces, si dos vectores, perdón, tienen un producto escalar entre ellos diferente de cero, pero estoy diciendo que son ortogonales, ¿es posible? No, Para nada, porque los vectores son perpendiculares. Y cuando son perpendiculares, ¿cuánto me da el coseno del ángulo entre ellos? Pues 90. Cero. cero. Eso no es posible. ¿De acuerdo? Listo. Quinto, si la magnitud de los vectores se duplican, ¿cómo cree que cambiará la magnitud y dirección de su producto vectorial? Se duplican la magnitud de los vectores. ¿Cambia la dirección? No. No, Ok. ¿Cambiará la magnitud? Sí. ¿Sí o no? ¿Saben por qué término cambia? Nunca. Bueno, resulta que, ojo, esta es la magnitud del vector, ¿cierto? El vector resultante. Resulta que para el producto vectorial nosotros teníamos muy parecido al producto escalar la magnitud de los dos, pero por el seno del ángulo entre los dos, solamente para la magnitud. Así que si yo duplico la magnitud de cada uno de los dos vectores, no estoy cambiando el ángulo, pero sí estoy cambiando la magnitud del vector resultante. ¿Cuánto? Pues en 4 veces el factor. Si yo duplico cada uno de los vectores, este C está cuadruplicándose. ¿Y qué opinan de esta? Si A y B son vectores no paralelos, diferentes a cero, es posible que A cruz B y B cruz A. ¿Qué? Ah, que sea igual. Perdón, pensé que iban a igualar algo más. ¿Es posible que A cruz B sea igual a B cruz A? ¿Qué opinan? No, No.
Por definición, vimos que el producto vectorial, es decir, el producto cruz, era anticonmutativo. Entonces, lo que sea que me dé esto, que ya vemos, no son paralelos, perfecto. Y no son cero, perfecto. Quiere decir que esto me va a dar algo, un número. Bueno, un número no, un vector. Ese vector va a ser el opuesto a lo que me dé por el otro lado. ¿De acuerdo? Estos dos resultados sí son iguales en magnitud, pero son opuestos. Bueno, vamos a ver aquí un poquito de las cosas que ya hemos visto de producto punto. Muchas cosas charladas, pero poca la cosa, ¿no? Por ahí me decía, si son perpendiculares, ¿cuánto me da? Y decíamos 0. Bueno, esta aplicación me permite ver que, efectivamente, si el ángulo es 0, mire qué pasa si yo aumento incluso la altura o la magnitud de alguno de los dos vectores, o de los dos vectores, nada. 0 completamente, sin importar qué tan grande sea el vector v o el vector u. ¿Listo? ¿En dónde obtenemos el valor más grande? Cuando los dos son paralelos. Miren. Acá. Y puedo casi que saber por qué me da 24. ¿Por qué? Porque si los dos vectores están acostados, es como si yo tuviera dos números en la misma recta numérica. ¿Cuánto vale este vector v? Pues tiene componentes en la dirección de u. 1, 2, 3. ¿Y cuánto tiene u? 4, 5, 6, 7, 8. Listo. ¿Cuánto me da 8 por 3? Es más. ¿Cuánto me da 8 por 3? ¿Me da esto? ¿No? Muy avanzada la pregunta. ¿Necesitamos apoyo? 8 por 3. Gracias. Muy bien. Entonces, sin importar, ojo, sin importar, casi que podemos partir de acá, ¿no? Hacer un símil bastante sencillo. Sin importar lo exóticos que parezcan los vectores, si son paralelos, es simplemente la multiplicación de dos números en la misma recta numérica. Y en eso es que se basa la recta numérica. La recta numérica nosotros podemos verla como un vector. Solo que sucede, todos los elementos de la recta numérica, de los números naturales, de los racionales, lo que tú quieras, están en la misma recta. Entonces no hay necesidad de proyectarlo. ¿De acuerdo? Cuando no está en la misma recta, pues sí hay necesidad de proyectar. Pero yo les puedo garantizar algo. Este 24 no va a cambiar si yo la proyección de este vector v la mantengo igualita, es decir, 3 unidades. ¿Cómo lo voy a hacer mágicamente? Acá. ¡Pum! 24. ¡Pum! 24. 24, 24, 24. Todo lo que estoy haciendo es aumentar una componente. ¿Cuál componente? La componente vertical. ¿Y qué le importa a él la componente vertical? Nada. Estoy aumentando la altura de la sombra, sí, pero si tenemos aquí el sol de mediodía, la sombra que está cayendo, la proyección de v contra u sigue siendo 3 unidades. Me lo puedo llevar hasta el infinito casi. Bueno, esta aplicación no lo permite, pero lo puedo llevar hasta el infinito o más arriba, y sí, estoy aumentando bastante la componente de y, pero la componente de x sigue siendo 3 y la componente de u sigue siendo 8, así que sigue siendo 3 por 8. No va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Puedo llegar a tener números negativos en la recta numérica? Sí. Ahí está. Bueno, quiero que dé también 24. Listo. Ahí está. V está en dirección opuesta a la que está u. Y el coseno de 180 efectivamente me da un número negativo, pero es que obtenemos menos 24. Y puedo llegar aquí a subir este vector v, a darle más componente en y, pero la proyección de este vector v sobre el vector u, o sea, en el eje horizontal, sigue siendo menos 3. Eso no me va a cambiar. Bueno, ¿les quedó con esta aplicación un poquito más claro lo que vimos la vez pasada? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguna duda de esto, por cierto? ¿No? Bueno, vamos a ver. Este producto cruz. Primero, ahí tenemos solo dos vectores, u y v, y el resultado en rojo. ¿Qué operación se está haciendo ahí? ¿U cross v o v cross u? ¿Quién da más y por qué? ¿Cómo hace para saberlo primero?
Yo le sugiero que use la regla de la mano derecha, ¿no? Diría que U cruz V, por favor. Bueno, ¿cómo le da su regla a la mano derecha? Es que a mí me queda un poquito... Hasta ya no llega la tecnología, ¿no? Así. No, definitivamente no es capaz. Ubiquen con sus dedos. Básicamente usted tiene que poner el dedo índice, el que señala en dirección de U, ¿cierto? Es decir, ese dedo tendría que estar saliendo del tablero. Y V, es que lo estoy tapando con mi mano, V estaría apuntando en dirección horizontal, hacia la derecha. ¿Qué me queda? ¿Dónde me queda el dedo gordito? Hacia arriba. Y efectivamente, por regla de la mano derecha, va hacia arriba. Otra opción en la cual podríamos llegar a saber fácilmente si es ese producto o es el contrario, es que usted recuerde el diagramita pequeñito que yo colocaba en el video. IJK, XYZ y unas flechitas. ¿Sí se acuerda? ¿Qué me da el producto cruz de I por J? Es decir, de un vector que está en el eje X y un vector que está en el eje Y. Le da acá. Me da acá. ¿Qué quiere decir? Que esto le puede hacer el símil usted mentalmente casi a un eje cartesiano tridimensional. Creo que por acá debería tener uno. Hasta tridimensional. Acá lo tengo. Sí, acá lo tengo. Ok. Acá están los vectores unitarios y están pues los ejes cartesianos X, Y, Z. Recuerden, casi que yo puedo llegar a colocar la mano aquí, apuntándome hacia mí de manera diagonal y veo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿De acuerdo? Esta figura es la misma figura que tenemos acá en este ejercicio, solamente que hay una pequeña rotación. Diría que la rotación es exactamente esa. Pero sigue siendo los mismos ejes, X, Y y Z, ¿de acuerdo? Entonces me puedo ayudar de muchas cosas para saber exactamente cómo sería mi vector. Esto acá no me sirve. Este es simplemente una applet chiquitica que grafica un vector en 3 dimensiones. También se lo voy a pasar. Bueno, esto sí. Recuerden que el espacio vectorial se forma por ese producto cruz. Entonces, bueno, tiene un poquito de sentido. ¿Qué pasa si U está en la misma línea de V? Esto. 0. ¿De acuerdo? Completamente 0. Porque los dos vectores son paralelos. Incluso aquí, que son antiparalelos, me sigue dando un producto cruz igual a 0. Si yo lo coloco U y V en la misma dirección, en donde el producto punto era máximo, era lo más grande posible, ahora me está dando que es 0. Quiere decir que los dos vectores no pueden ser paralelos. ¿Pueden ser perpendiculares? Sí, claro. Y perpendiculares es que empezamos a ver un producto cruz bastante grande. ¿De acuerdo? Acá, y por eso les decía que también se está medio proyectando, la única componente, ojo, la única componente de cualquiera de los dos vectores que realmente está contribuyendo a este producto cruz es la perpendicular al otro. Es algo un poquito extra lo que estamos yendo, pero imagínense lo siguiente. Esta U, miren cuántas unidades tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 componentes, 5 unidades que están en una dirección perpendicular a V, ¿cierto? Yo podría llegar a mover U en cualquier dirección, pero intentando que tenga las mismas 5 unidades perpendiculares a V. Es decir, podría llegar a mover a U hacia el centro, hacia el centro, y este producto cruz no ha cambiado. Porque tiene, si yo proyecto este vector V en la dirección perpendicular, me va a seguir dando 5. Puedo llegar a moverlo hacia allá y no ha cambiado. Puedo llegar a moverlo en cualquier dirección, desde que tengamos 5 unidades en esta dirección, en la perpendicular a V, y el producto cruz no cambia.
¿En qué momento entonces cambia ese producto cruz? Ah, cuando yo disminuyo estas 5 unidades a algo más pequeño, porque la proyección perpendicular es la que realmente importa en el producto cruz. En el producto punto importa es la proyección paralela, la proyección normal, ¿de acuerdo? Perdón, normal, tangencial. Bueno, en fin. Luego, miren, puedo llegar a disminuir no pasa nada, pero entre más lo acerque, es decir, entre más disminuya esta magnitud perpendicular, es que el producto cruz pues va a empezar a ser más pequeño. Puedo llegar a cambiar el orden, porque el producto efectivamente es el de U cruz B, y hacerlo de manera que U tenga una componente negativa. Voy a cambiarlo hasta acá. Listo. Y ahí sí, efectivamente, si yo hago la regla de la mano derecha, U y V me obligan casi que a voltear la mano. Cuando yo volteo la mano, pues efectivamente el resultado de ese producto cruz me da con una componente negativa. ¿Listo? Entonces todo depende también de hacia qué dirección tengamos alguno de los vectores, porque podemos llegar a cambiarlos. Si el producto cruz que usted está haciendo es un producto tridimensional, lo más sencillo es utilizar la regla de la mano derecha. Si es entre vectores con componentes, es decir, conocemos los vectores de componentes unitarios, lo más sencillo es utilizar la notación de IJK, el circulito, y saber que I cruz J me da K, J cruz K me da I, y así sucesivamente se completa el círculo. Si usted va en dirección contraria, da el anterior pero negativo. ¿Listo? Eso estaba en el videito. Ahorita si quieren lo podemos revisar rápidamente. Bueno. Esta otra applet que está aquí hace exactamente lo mismo de calcular un producto punto, pero ya no es tan demostrativa, es más numérica. Entonces la voy a dejar porque ella es bastante útil porque mire, me calcula por componentes, es decir, este vector efectivamente tiene 8 unidades hacia la derecha en X y 0 en Y, y me calcula la magnitud, 8, está sencillo. Pero esta, 4 y 2, me calcula la magnitud y me calcula el producto punto. ¿De acuerdo? Y también me calcula el ángulo entre ellos, solo que aquí está escrito un poquito raro. Ah, ok, el coseno del ángulo entre ellos y el ángulo entre ellos. Ven, coseno entre ellos, 26, vamos a ver. Efectivamente. Y el coseno entre ellos, 0. Sí, eso es lo que hace la aplicación. ¿Listo? Y por lo tanto, si el coseno entre ellos es 0, pues el producto punto me lo da acá la aplicación también. Se las dejo para que la miren. Con esta aplicación quiero hacer algo un poco diferente. ¿Recuerdan esta parte del video? Donde estaba el producto cruz, un ejemplo numérico, sencillito. Vamos a mirar si la aplicación está de acuerdo con este resultado. Miren los valores iniciales que utilizamos nosotros en los vectores. 2, 3, 2 y menos 4, 3, menos 1. Si alguien los puede tener presentes para cuando ahorita se los pregunte, de pronto nos agiliza un poquito más el cálculo. Entonces bueno, mírenlos ahí. O sea, tómale pantallazo mental. Ok. Entonces, esta aplicación ya funciona un poquito diferente. ¿Por qué? Porque miren la ubicación de A. O sea, A no es un vector. A es un punto. Y el vector que me está trazando U y el vector V los está trazando desde A hasta B y hasta C. Lo más sencillo para hacer esto sería colocar pues el primer punto como el origen de coordenadas. Y se acabó. Ahí ya solamente tendría que colocar los otros puntos como las cabezas de los vectores. ¿Listo? ¿Cómo era el primer vector? ¿Recuerdan los componentes? 2, 3, 2. Perfecto. 2, 3, 2. ¿Y el segundo vector? Menos 4, 3, Menos 4. 3. Y menos 1. Listo. Podemos revisar aquí rápidamente. ¿Sí es cierto? Se ve bien. Bueno. De hecho, miremos acá rápidamente el resultado. Ese resultado que me dio menos 9, menos 6 y 18. Y en el applet
obtenemos exactamente lo mismo. Es decir, el Apple de acá me está calculando con el método del determinante, me está poniendo aquí las componentes de los dos vectores, está sacando el determinante, lo único que le falta es colocarle por aquí un menos, ¿no? Para recordar que la componente con J es inversa, es negativa, y obtenemos el mismo resultado, igualito. De hecho, aquí me da el ángulo, no sé por qué, pero bueno, me da el ángulo entre ellos, casi 92 grados. Es decir, esos dos vectores, si yo con mucha paciencia intento verlos, parece que sí son como perpendiculares, ¿no? Aparentemente. Ok. Otra cosa que puedo notar es que aquí la aplicación me está mostrando un área. ¿Recuerdan qué es el área de esa figura que me está mostrando entre los vectores A y B? Que en la aplicación son U y V. ¿Qué representa el área en el producto cruz? El vector resultante. La magnitud del vector resultante. Sí, exacto. Quiere decir que lo que me dé esta área es lo grande que va a ser el vector resultante. ¿De acuerdo? ¿Qué tan alto va a estar? Y el ángulo al que va a estar, bueno, el ángulo está dado obviamente por el resultado del producto cruz, pero al menos estoy seguro que ese resultado de ese ángulo va a ser perpendicular tanto al rojo como al azul. Bien, y eso podemos llegar a comprobarlo ahorita. Bueno, acá tenemos entonces la magnitud de un vector por la magnitud de otro por el seno del ángulo y le da 21. ¿Listo? Eso está cierto completamente. Ahora, mire lo que él hizo. Cogió la magnitud de la primera componente, es decir, sacó la componente del vector 9 acá, 6 acá, bueno, lo vale dar al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, y 18 acá. Y cuando sacó la magnitud de ese vector resultante, le dio también 21. Por lo tanto, se puede llegar a comprobar, sí, es cierto, el vector resultante, su magnitud es igual al área que estaba por el producto cruz. ¿De acuerdo? Aquí lo calcula todo paso a paso. Yo sé que es un poquito feito de verlo, pero con un poquito de esfuerzo se puede llegar a entender bastante bien. Aquí calculó la magnitud de cada uno de los vectores y el seno del ángulo entre los dos, y eso fue todo lo que hizo. Y de hecho aquí está un poquito lo que les decía en el video. I cruz J es K, ¿cierto? J cruz I es menos K. Aquí no lo colocan, colocan es menos J cruz I, porque J cruz I da menos K, da negativo. Entonces el menos lo pusieron acá. Pero es el mismo resumen que está. Y ese se hace más que todo de manera memotécnica con el circulito que les puse, circulito como reciclaje. Eso es como una convención bastante utilizada. Bueno, voy a hacer algo y voy a mirar el ángulo entre cualquiera de estos vectores y el resultante, es decir, menos 9, menos 6 y más 18. Voy a escoger y voy a reemplazar, no sé, el primero. ¿Listo? Me interesa mucho este ángulo. Más 18, perdón. 90 grados. Efectivamente, esa es la idea del producto cruz, que el vector que me genere sea perpendicular a los dos. ¿De acuerdo? Así que ese vector original que teníamos tenía que ser perpendicular tanto al primero como al segundo vector. Bueno, si quieren visualizar ese vector resultante, que yo casi que intencionalmente lo oculté porque me paré sobre él, es este azul. Es este azul que va saliendo de la pantalla. No sé si lo alcancen a ver. Me tocaría darle toda la vuelta al dibujo y mirar qué es ese azul que va por allá. Ese que se está perdiendo. ¿Por qué casi no se ve? Porque digamos que esto me permite ver como unas 5 unidades de lado a lado y la magnitud es 21. Es muy grande, ¿de acuerdo? Pero esa es la dirección. Ese que vaya saliendo de la pantalla va hacia afuera. Aquí estoy mirándolo como si estuviera mirando desde abajo. Y por allá va el vector. Si intento verlo de lado, posiblemente pierda un poco el tiempo. ¿De acuerdo? Es muy grande para la visualización.
Bueno, ahí les dejo algunas cositas para que las miren esas applets. ¿Tienen alguna duda de las applets? Listo. Hagamos este rápidamente antes de irnos. ¿Cómo calcularíamos este ángulo? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Vamos. ¿Cómo calculamos el ángulo La entre dos fórmula, vectores? con la fórmula que sacó del producto punto de los componentes, ¿no es? Sí. Yo necesito realmente acordarme de dicha fórmula. Hombre, no se lo recomiendo. Yo le recomiendo que usted siempre que vea cualquier ejercicio en física se acuerde del concepto más básico. Porque el concepto básico que nosotros vimos de producto punto y de producto cruz es una es con coseno y la otra es con seno. No es más lo que tiene que acordarse, ¿cierto? Ambas empiezan con la magnitud de los dos por alguna de las dos identidades y la de producto punto pues le corresponde coseno y el ángulo entre los dos y ya está. ¿Qué necesito hacer? Despejar. Este resultado yo creo que ustedes es el que más se acuerdan en la vida, ¿cierto? ¿Cómo era? La componente en X de A por la componente en X de B. Y más la componente en Y de A por la componente en Y de B. Más la componente en Z de A por la componente en Z de B. Aquí no tenemos componente en Z, así que es un poquito más corto. De acá directamente ya podemos llegar y despejar este coseno del ángulo. Es decir, el coseno del ángulo entre los dos vectores haciendo igual a esto. ¿Listo? Podemos sacar coseno a la menos 1 a ambos lados y despejar. Listo. Ok. Aquí podemos llegar a hacerlo. Si queremos de una vez un medio. Venga, lo colocamos aquí a ver si se acuerdan. AX por BX más AY BY. Mejor. Sobre. Es decir, este es el resultado del producto punto por componentes. ¿Se acuerdan? Aquí faltaría el de Z. Pero pues no tenemos Z. No necesitamos. Listo. Más la magnitud de un vector. Ah, bueno, fácil. También raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. La suma de las componentes al cuadrado. Y acá solamente tenemos componentes en X por componentes en Y. Y ahí está. ¿Alguien lo hace? ¿O lo hacemos? Para que salga rápidamente. Yo me pregunto a veces si la gente sabrá usar una calculadora. O lo hacemos algebraico, o lo hacemos mental, como quieran. Vamos a ver quién termina primero. Con una mano, ¿no?
Listo, ¿cómo van? Yo ya casi que acabé. Sí, terminé. Y estoy seguro que me quedó bien. ¿Y ustedes? Nunca menosprecien el álgebra. Es decir, si yo puedo llegar a hacer algo algebraicamente y puedo llegar a mirar en variables, ojo, en variables, un resultado, estoy ganando muchísimo. ¿Qué fue lo que hice acá? Asigné cosas. Es decir, la componente de X le puse A, de A. A esta le puse B, a esta le puse D y a esta le puse D. Y ya, todo lo que hice fue traducir esas letras en la calculadora. Y estoy seguro que esto me quedó bien. Bueno, a menos que haya cometido algún error bobo o algo por el estilo, pero a mí el ángulo me da 45. ¿Cuánto les dio a ustedes? O sea, esa es una herramienta y con una mano. No tengo más para usar, ¿de acuerdo? Nunca utilicen yo siempre digo en los exámenes, nunca utilicen calculadora. O sea, no entreguen valores numéricos. ¿Por qué? Porque no la saben usar. Pero si la aprenden a usar, utilicen de manera correcta. Estoy seguro que ninguno me ganó, si es que alguien lo intentó siquiera. ¿De acuerdo? No tengo posibilidad de equivocarme. Y si acaso me equivoqué, no tengo que irme a buscar dónde está el error, porque el error fue muy secuencial mis pasos. Fue escribir esta ecuación algebraica, tal cual, en la calculadora, y la escribí pues bastante sencillo, y asignar las variables. O sea, lo mucho si tengo que revisar, reviso esta ecuación, reviso la última, la penúltima, antepenúltima, primera asignación. O sea, reviso las asignaciones que hice o el resultado y ya está. ¿Alguno de ustedes sabe o no entiende esa parte de cómo asigné las variables? ¿O si lo saben hacer en la calculadora? Por si no lo saben usar, yo cojo... No, yo no sé. Vale, ya, perdón, pero ponle cuidado. Yo cojo aquí cualquier número o cualquier resultado, cualquier cosa, espicho Shift, Store, es decir, aquí donde dice RCL, que es donde se guardan las cosas, y luego la variable. ¿Cuál tengo disponible? Todas las rojas, desde la A hasta la F, X, Y y M. Voy a guardarla esta, por ejemplo, en X. Listo. Shift, Store y la variable después de que ya escribí el valor que yo quiero almacenar. Y si usted la quiere usar, ya que es una variable roja, pues espicha no Shift sino alfa, es decir, el valor rojo, alfa X al cuadrado, por ejemplo. Ya está. ¿Qué fue lo que hice entonces? Paso a paso, después de que las guarda, o sea, las guarda con Shift, Store y la variable. Ajá. Y luego para accederlas con alfa. Entonces aquí alfa B, alfa D, alfa X, y ahí ya tengo todas las variables. Ella ya tiene su valor también ahí, yo no la guardo. Si usted la guardó, sí. Esa es el uso más sencillo y digamos correcto que se le puede dar a una calculadora en lugar de meter todos los números ahí sueltos. ¿De acuerdo? Entonces les quería dejar ese datico. Cuando usted utiliza la calculadora... no, la borra normal. De hecho, yo puedo apagar la calculadora y volverla a prender y las variables van a estar ahí todavía. No sé si en este emulador. No, miramos. Pero en la calculadora normal, esa memoria es una memoria medio permanente. Es decir, ahí van a estar, así, ahí están las variables. ¿De acuerdo? De hecho, para borrar las variables, creo que no recuerdo cómo es la cosa. Creo que es aquí en modo, o no, setup. Hay un botón antes. Colocar otra variable. Sí, exacto, usted la puede reemplazar y ya, pero por aquí hay un botón llamado, míralo, Shift Clear, aquí está. Pero no hace falta. Shift, el botón 9, Clear, y me pregunta la configuración de la memoria. Y ok, ya listo. Ahí se borró. ¿Listo? Ahí ya no hay nada asignado a ninguna variable. Entonces todas están en el valor predeterminado. Bueno, los dejo. Espero que hayan aprendido un par de cosas. Nos vemos mañana que comenzamos con cinemática. ¿Listo? Chao. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.